Muy buenos días, queridos radioescuchas, oyentes de cualquiera de las plataformas y a través de las ondas radiales de Estéreo Vida. Les damos la bienvenida a este momento que hemos titulado La Hora del Evangelio. A través de este espacio queremos compartir verdades acerca del Evangelio de Jesucristo. Hoy nos toca el turno de compartir Jesús y su cruz. Jesús y su cruz. El día de hoy, cuando nosotros pensamos en la cruz, no podemos evitar relacionarlo con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay lugares en el mundo, especialmente en el Medio Oriente, donde el cristianismo es enemigo de la religión local, tanto árabe como judía, que la cruz viene a ser una figura de poner una distancia o que les marca una alerta. Pero para nosotros, los que hemos creído en Cristo, la cruz ha venido a ser un símbolo de recordar nuestra salvación. El apóstol Pablo escribió a los hermanos en Galacia, en su carta, en el capítulo 6, los versículos 14 y 15. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La cruz es el único elemento físico en el cual Dios nos permite gloriarnos. No hay otro elemento físico en el cual nosotros podemos decir que podemos tener gloria. Todo lo demás sería idolatría. Algunos hermanos que han vivido en Medio Oriente como misioneros nos dicen lo bello que es mirar a una persona portar una cruz o llegar a algún lugar donde hay una cruz, hablando de una iglesia cristiana allá en el Medio Oriente, porque pues la gente es perseguida, ¿verdad? Y cómo ha venido a ser la cruz este símbolo de salvación. Pero históricamente la cruz no es un símbolo de salvación, sino hasta que vino Cristo. Previamente la cruz era sinónimo de maldición. Se dice que la crucifixión, en su sentido histórico, comenzó en el siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? En el Imperio Persa. Y a través de la crucifixión ejecutaban a quienes se oponían al gobierno en turno. ¿Sí? En este caso, los persas vinieron a tomar la crucifixión como un medio para flagelar, lastimar y hacer vergüenza de sus enemigos. En este caso se dice de un rey persa que tomó a 3,000 espartacos y los clavó en una cruz por hacer oposición a él. Ahora imagínese 3,000 personas pendientes de una cruz a través de un camino. Eso sería terrible. La crucifixión es un método bastante doloroso, pero también vergonzoso. La cruz era un símbolo de vergüenza en el sentido histórico de cuando la crucifixión comenzó a usarse como un medio de castigo. Pudiéramos decir el día de hoy la pena capital, de la que muchas veces no se habla, como la silla eléctrica, como muchas veces se hace referencia a los campos de exterminio nazi, o pudiéramos decir también una inyección letal, pero de una forma mucho más dolorosa y vergonzosa, porque el cuerpo pendía, ¿verdad?, de estos maderos clavados de pies y de manos, mientras la gente pasaba y veía a estas personas, les recordaba, ¿verdad?, que quiénes habían sido ellos y la causa por la que estaban clavados ahí, y cuál sería la pena que les esperaría si fueran sediciosos del gobierno en turno. Más adelante, para los romanos, Roma empleó
la cruz como el medio de ejecución para los esclavos que intentaban liberarse de sus amos, y especialmente de los que intentaban liberarse del dominio romano. Tenemos una escena en la crucifixión de Cristo, o en el juicio, mejor dicho, de Cristo, donde él es intercambiado por Barrabás. Barrabás había sido sentenciado a la crucifixión. Barrabás era un judío sedicioso, alguien que se había levantado en contra del gobierno romano, y en esta sedición él había llevado a cabo asesinatos y hurtos en contra del gobierno de Roma. De ahí que cuando fue aprehendido fuera tomado como la escoria del mundo en su momento, y Barrabás fuese condenado a la crucifixión. No permitiría nunca el gobierno romano que un esclavo se levantara y quisiera ser libre y ponerse por encima de Roma, dado que un esclavo tenía menos derechos que un animal. Esa es la realidad de lo que se vivía mientras Roma y su gran imperio, ¿verdad?, dominaba el mundo conocido. Podemos saber a través de la historia que los peores delincuentes eran condenados a este suplicio, clavados de pies y de manos, ¿verdad? Sus cuerpos eran dejados ahí en la cruz a merced de las bestias, muchas veces devorados sus cuerpos por las aves de carroña. También, si algo quedaba de ese cuerpo, era desclavado de la cruz y no era importante darle sepultura. Había zanjas alrededor de las zonas de crucifixión donde se aventaban esos cuerpos. No importaba el cuerpo ni darle, pudiéramos decir en nuestro castellano, darle sagrada sepultura a este cuerpo. Vemos entonces que la cruz era un símbolo de vergüenza, un símbolo también de dolor. En otro momento describiremos a detalle lo que sufría un cuerpo al ser clavado en una cruz. Era un dolor inmenso, intenso. De hecho, las personas morían a causa de la asfixia, porque sus manos no podían contenerles más en la cruz y sus pies no podían sostenerse, y morían asfixiados, además de todo el dolor de haber sido clavados de pies y de manos. Ahora, ¿cómo viene entonces a ser histórico el cambio de que la cruz fuera un símbolo de vergüenza, un símbolo de ser la escoria del mundo, de ser el indeseable clavado en la cruz? Puedo pensar en las 6,000 personas que fueron clavadas en cruces y a través de la vía Apia. De esta manera Roma decía a cualquier sedicente, si me permite la palabra, o sedicioso, ¿verdad?, que no dejaría manera en que nadie se sublevara en contra del gobierno de Roma. 6,000 personas fueron clavadas a lo largo de la vía Apia en las cruces, y ahí sus cuerpos abandonados. ¿Cómo vino a ser la cruz? A ser un cambio de la vergüenza a ser un símbolo de gloria. Pablo dice: yo no me gloriaré. Eso es la palabra exaltarse, sentirse orgulloso, sentirse atraído hacia este elemento donde aún podemos pensar que en las altas clases sociales de los persas y también de los griegos, y que fueron mucho más opulentes en su manera de ser y de vestir y en su riqueza que los medos y aunque los romanos y que los persas, aún en sus conversaciones la cruz era una palabra que se omitía. Era tan vergonzoso pensar en que alguien había sido crucificado que se contaba que esa familia también era maldita juntamente con el que había sido crucificado. Entonces, tomando este contexto tan horroroso, tan vergonzoso y vil, ¿cómo podemos nosotros encontrar que hubo un cambio en el sentido de la cruz? Bueno, la persona de Cristo es quien hizo este cambio. El Salmo 22 nos relata un poco en profecía
el rey David escribe respecto a lo que Cristo haría de sí mismo para pagar el precio de los pecados del mundo. Salmo 22 está profetizando el rey David y comienza ahí el texto diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? De mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas. Y sigue hablando, ¿verdad? El salmista, y está refiriendo a la persona de Cristo. Jesús en la cruz está declamando esta poesía, ¿verdad? Hablando hacia el Señor. Y ahora dice más adelante, versículo 14, o desde antes, versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, hablando de los romanos y también de los judíos, fariseos y del Sanedrín. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Eso quiere decir, hicieron huecos, los clavaron. Contar puedo todos mis huesos, hablando de los azotes que había recibido y cómo la carne se había desprendido de sus huesos. Estaban visibles. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate, socórreme, líbrame de la espada del poder del perro, mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿De quién está hablando el salmista? Por supuesto que es una profecía. A esto le llamamos el primero de los salmos mesiánicos. Y dice ahí, ¿verdad?, que clavaron sus manos y sus pies y sobre sus ropas echaron suertes. Está profetizando lo que ocurriría en la cruz del Calvario con Jesús, ¿verdad? Vemos esta profecía en el Salmo 22. Pero vemos cómo el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto respecto de la cruz, lo que viene a significar la cruz, cómo Cristo hizo este cambio. Primera a los Corintios, dice el capítulo 1, versículo 18. Primero a los Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, más para los llamados, versículo 24, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora por medio de Cristo viene a cambiar. Cristo hizo esa cruz gloriosa. Cristo hizo esa cruz, ¿verdad?, de vergüenza en una insignia de victoria y de gloria. Para los judíos tropezadero, ¿verdad? A los judíos les causaba debilidad en su mente el pensar cómo vendría el Mesías y gobernaría muriendo en una cruz, siendo una causa de vergüenza, siendo una causa de menosprecio. Aún veremos más adelante ahorita lo que significaba para la ley ser colgado, o sea, para la ley judía que Dios dio,
o la ley levítica, lo que significaba ser colgado en un madero. Pero vemos, dice que para los judíos que esperaban señales, no era una señal atractiva. Los profetas habían hecho milagros, el mismo Jesús había hecho milagros. Ahora, ¿cómo podían ser atraídos a Jesús si había muerto en una cruz? Para ellos era un símbolo de debilidad. El hecho de que Jesús hubiese muerto en una cruz, para ellos no era atrayente. Ellos buscaban una señal más grande. Eso en cuanto a la sabiduría del mundo, en cuanto a su filosofía como judíos. Pero dice que para los gentiles era locura. Mientras los discípulos predicaban a Cristo, y especialmente el apóstol Pablo, entre las naciones gentiles, para ellos les parecía locura, porque recordamos que Pablo predicaba sobre aquel vasto imperio romano, y con este pasaporte él podía ir de nación en nación en su tiempo. ¿Y por qué le llamaban loco a Pablo? ¿Verdad? El gobernador le dijo, mira, las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. ¿Verdad? También para los atenienses, Pablo estaba loco. ¿Cómo podía predicar este mensaje de la cruz? ¿Cómo alguien que vergonzosamente fue clavado en una cruz podía traer victoria? Dice que a Dios le plació así, para que a través de la locura de Dios, la sabiduría de los hombres fuera necedad. Encontramos en Isaías 53 la profecía también respecto de Jesús. Permítame leérsela, querido oyente. Estamos ya por terminar este breve espacio. Solo le pido me tenga un poquito más de paciencia. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá a cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, anótelo, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y sigue hablando el texto respecto de nuestro Señor Jesucristo, profetizando. Dice versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La profecía nos decía cómo tendría que morir el Cristo. Nos habla de su dolor y quebranto, y ahora el apóstol Pablo dice que Jesús es la causa de esta gloria de la cruz. Por nosotros podemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Observe lo que dice Gálatas capítulo 3, el versículo 10 respecto a morir en una cruz. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas
vivirá por ellas. Cristo nos redimió, ¿no? Te pagó el rescate. Esa palabra redimir es pagar el rescate. Éramos esclavos del pecado, o eres esclavo del pecado si no has alcanzado redención. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Note qué palabra o frase tan fuerte, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La ley judía lo llevaba más allá. Era contado por maldición, era contado como alguien destinado a la condenación. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y sigue hablando el texto. Dice en la Biblia que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo que la ley exigía que nosotros no podemos cumplir. La ley nos señala culpables. El que haga estas cosas, ¿quién no ha robado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha violado la ley del Señor? Ayer hablaba con una persona con el Evangelio y él me decía, es que yo nunca he mentido. Le dije, y ahora eres un mentiroso. Doblemente mentiroso. Primeramente mentiste y ahora estás negando que has mentido. Cristo vino a pagar el precio de los pecadores. Levantado en esa cruz, completamente desnudo, sus manos clavadas, sus pies clavados, su costado traspasado. Hubo algo en ese evento, querido oyente. Déjame te relato esto en nuestros últimos minutos, que fue diferente a tantas crucifixiones. El cielo se oscureció, hubo como un eclipse por 3 horas. Y es cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La tierra tiembla, el cielo se oscurece. Jesús declara poesía desde la cruz, clavado con aquel sufrimiento. Aquellos mismos que le habían llevado al suplicio y que se habían burlado de él como lo habían hecho como todos los demás crucificados y condenados, ahora se burlan de él, ¿verdad? Porque su causa es decir, yo soy el rey de los judíos, o sea, decir, yo soy Dios. Ahí está clavado y unas horas después de burlarse, algunos de ellos dicen, verdaderamente era el Hijo de Dios. Hubo eventos diferentes en la crucifixión de Jesús. Jesús pudo decir al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró y murió. Jesús, ¿quién podía quitarle la vida a Dios? Nadie. Simplemente él abandonó ese cuerpo mortal. Jesús abandonó ese cuerpo mortal para después volver a tomar ese cuerpo, glorificarlo, ¿verdad? Después de su resurrección. Para que nosotros tuviéramos la bendición de la salvación, Jesús se hizo maldición. Es algo que nuestra mente no puede describir. De hecho, cuando yo lo declaro, hay un shock en mi mente. Mientras lo estudiaba esta mañana, mi mente estaba cerrada. ¿Cómo puede ser que Dios mismo se hizo pecado por nosotros? Porque esto es la palabra de fe que predicamos. Dice el apóstol que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque la cruz es un símbolo de gloria en el día de hoy, porque representa victoria. Ya la cruz no representa vergüenza. La cruz de Cristo representa la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. La cruz de Cristo representa la victoria sobre Satanás, quien siglos atrás había engañado a Adán y a Eva y los había llevado al pecado, y tras el pecado la condenación y la muerte. Y ahora en Cristo, quien la Biblia lo llama el segundo Adán, Él vino a darnos salvación. Mientras en Adán, en el primer Adán, encontramos condenación, a través del segundo Adán, que es Jesucristo, encontramos salvación. De ahí que la cruz sea gloriosa.
De ahí que nosotros podamos jactarnos. No hablando de ser orgullosos de pecados, sino de sentirnos orgullosos de haber creído en Cristo. ¿Eres tú como un judío que espera señales? ¿O eres tú como un gentil que dice, no, ese Cristo no es para mí? ¿O puedes tú decir, mira, para mí es como el apóstol Pablo, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, la promesa de salvación, ¿verdad? En Cristo Jesús. Para el mundo locura, para los gentiles necedad, pero la sabiduría de Dios es más alta. Querido amigo, hoy quiero animarte a venir a Cristo. Quiero animarte a poner tu fe en Jesucristo. Quizás tú no habías considerado lo que la cruz representa. Muy poca, a lo mejor probablemente muchas veces has entrado a la iglesia católica y has encontrado un crucifijo ahí. Bueno, nada tiene que ver, ¿verdad? Porque Cristo ya no está en esa cruz. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y esta es la palabra de fe que predicamos. De fe, porque tienes que creerla. Y creerla de tu corazón. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees que Jesús murió en esa cruz, fue sepultado y resucitó para el perdón de tus pecados, que su sangre fue derramada para limpiarnos de nuestros pecados, hoy es el día de pedirle a Cristo salvación. Ahí donde te encuentres, órale al Señor y dile, Dios, aquí estoy. Delante de ti soy un vil pecador. Yo merezco la condenación eterna, merezco pasar la eternidad separado de ti, pero creo que Jesús pagó el precio de mi condenación, que Él llevó mi condenación en la cruz. Su sangre derramada a causa de mi pecado, para encontrar pureza, Señor. Límpiame con ella. Señor, sálvame, perdóname de mis pecados, hazme tu hijo. Si tú has orado esta mañana, querido amigo, y le has pedido a Jesucristo salvación, yo te ruego que lo puedas compartir aquí con nosotros. Si tú todavía estás esperando recibir a Cristo, no esperes. La vida es incierta. Puedes morir en cualquier momento. Hoy es el día de salvación. Dios les bendiga, queridos amigos oyentes. Que la gracia de nuestro Dios esté sobre sus vidas. Y nos escuchamos el próximo viernes en una emisión más de la Hora del Evangelio. Su siervo y amigo, Pastor Manuel Arriola.